y de hecho ya vamos a empezar esta primera parte del programa con una entrevista. Tenemos un enlace con Federico Morixe, que está en estos momentos en Montevideo, gentilmente nos atiende y queremos hablar un poquito con él sobre el Instituto de la Carne. Venimos de hecho ya haciendo varias entrevistas en relación a este tema tan discutido a nivel nacional y un tema que viene de hace muchos años. Así que queremos también conocer un poquito la visión que tiene él sobre este tema. Federico, bienvenido al canal de la producción. ¿Cómo estás? Un gusto. Buenos días para todos, un placer como siempre. Gracias por tu tiempo nuevamente, Federico. Bueno, hablemos de esto que es el Instituto de la Carne. Ustedes ahí en Uruguay, de hecho, ya lo tienen hace muchísimos años. Y aquí en Paraguay sigue siendo todavía una discusión. De hecho, hay opiniones a favor, hay opiniones en contra también en relación a todo lo que hace a las implicancias, al anteproyecto principalmente. ¿Qué es la visión o cuál es la visión que tenés vos también, ya en base a lo que hace a la experiencia principalmente de Uruguay propiamente? Y bueno, creo que en todos los países cuando se creó ese Instituto de la Carne, tanto Uruguay, Nueva Zelanda, en Australia, que son lugares referentes, en Estados Unidos, en Brasil también fue muy criticado, en Irlanda, en Canadá, todos los países que tienen mucha producción, mucho consumo de carne y exportación, tratan de buscar su mejor calidad, sus mejores procesos. Y bueno, el instituto fue criticado en su momento porque alguien lo tiene que pagar, es así. Y entonces siempre es la duda, ¿es un peaje o es algo que estamos invirtiendo para que el país salga adelante, para que toda la cadena cárnica salga para adelante? Y ahí es en donde tiene que quedar bien claro que no sea un peaje, que no sea cargos burócratas, que no sean más costos para la cadena, empleos que a veces no agregan valor en la cadena de toda la carne, y más cuando un país que está creciendo en la exportación, está ganando mercados, y creo que el instituto ese, por lo menos lo que es Uruguay, Australia, Nueva Zelanda, trabaja muchísimo en todo eso. Es la vía comercial, lo trae para adentro, da transparencia en la calidad, en el negocio, en los precios, y todo eso le hace un negocio más limpio, más sano y apetecible por otros países, por los clientes también, cuando ven un lugar transparente que tiene buena calidad. Federico, cuando hablamos de quién paga todo eso, específicamente cuando hablamos de ustedes, del instituto de ustedes, ¿quién corre con esos gastos también, con lo que implica, los costos que tiene como instituto? Y bueno, la mayoría es, el instituto puede tener generación fondos propios, pero siempre comienza cuando es un trabajo que va a vivir de la exportación, es por cada kilo de carne animal exportado, va un porcentaje para ese instituto. Y ahí normalmente nace porque es un lugar en donde uno puede sacar rápidamente fondos y buenos fondos. El tema es que después sea bien usado, ¿no? Que no sean cargos políticos, cargos administrativos. Bueno, vamos a ver si recuperamos a Federico Morixe. Me van a indicar del otro lado. Cuando lo tengamos, ahí lo recuperamos de vuelta. Federico, te escuchamos. Perdón, me entró justo una llamada. Es viernes. Como dice un amigo, sexy viernes, todo puede pasar. Bueno, no te preocupes, continuamos nomás nosotros con la comunicación. Nos estabas explicando un poquitito en relación a los costos. No, los costos es eso, al principio necesitan un lugar en donde fondearse ese instituto. Entonces lo que se hace es toda la carne que se vaya a exportar, porque es un instituto nacional de carnes, ¿no?, que ayuda a mejorar la marca, a buscar clientes, a estar presente en todas las ferias internacionales, necesita un presupuesto. Entonces lo normal es que se saca de la carne que va siendo a la exportación. Pero el mismo instituto puede vender información internacional. ¿Por qué no? Porque empieza a recabar información local de la producción, de la calidad, mostrar trazabilidad, y todo eso es información que termina vendiéndose internacionalmente, que agrega valor a la carne. Entonces, cuando toda la cadena se dé cuenta de que se le saca en la exportación
un chiquitín, pero le agrega después valor en el precio internacional, en conseguir mejores negocios, mejores mercados, y ahí uno va viendo que compensa al final. Federico, en cuanto a las implicancias también que tiene el Instituto de la Carne, en este caso cuando hablamos del INAC, ¿qué incidencia tiene el gobierno? Si hacemos una comparativa, también hablábamos el otro día con un economista aquí en nuestro país, y él nos hablaba del anteproyecto de Paraguay propiamente, y nos ponía el ejemplo de Argentina, de lo que había ocurrido en Argentina cuando se puso el cepo a la carne, esto también por supuesto teniendo en cuenta que el gobierno tenía incidencia. Entonces, ¿hasta dónde también puede llegar el gobierno con la creación de un instituto de la carne si hablamos de varios actores involucrados? Y bueno, hay que tener en cuenta que la realidad que vivimos en Sudamérica, que la mayoría de los gobiernos y el que esté de turno, y nunca sabemos el funcionario que le va a tocar, puede usarlo primero para uso propio y no es el fin de un instituto de la carne, puede destrozar la cadena cárnica sin darse cuenta, porque a veces por falta de conocimiento. Por eso es importante, y en Uruguay eso ha sido bastante bien, en sus momentos criticado, pero todos los presidentes del Instituto de la Carne son gente que referente en el rubro, que conoce la cadena, a veces más hacia el productor, porque muchos han sido productores, otros analistas de mercado, otros economistas dentro del ministerio. Hay, o sea, gente involucrada en la cadena cárnica. Nunca es un cargo político que viene de medicina y que no tiene nada que ver. Siempre gente muy referente, y está todo la que son las asociaciones privadas, asociaciones de ganaderos, ahora están los polleros, los frigoríficos, las carnicerías, los mataderos, los frigoríficos que matan solo para vender en el mercado interno. Tiene que estar conformado por toda la cadena. Cuando hablamos también de esta conformación y bueno, de las implicancias también que tiene, ¿verdad?, el instituto, ya tiene más de 30 años en Uruguay, Federico. ¿Vos me podés corroborar eso? Exacto, sí, ya tiene muchos años y ha tenido sus vaivenes porque además tiene muchos fondos, pero participa en muchos eventos, siempre hace en todas las ferias de alimentos del planeta, está presente para recabar información, para saber información del mercado. Con el instituto están todos los directivos, que los directivos son la industria, ganaderos, intermediarios, está toda la cadena, y además invita gente para todos esos eventos. Entonces, en el mercado ven toda la cadena de Uruguay, hablas con un ganadero, hablas con el del frigorífico, puede ir un consignatario, un trader de carne, un broker de carne, y ahí es cuando el cliente empieza a ver una transparencia, que en el mismo lugar se involucran todos y que no hay tanta pelea en la cadena. Siempre hay discusiones, pero lo importante es cuando uno sale a vender al exterior, como si fuera la selección de un país, nos pelearemos en la chiquita entre un cuadro y el otro, pero cuando salimos todos con la misma camiseta y por el bien del país. Y por el bien de la carne, por supuesto, porque termina incidiendo mucho en la economía, en el PBI del país. Federico, cuando hablamos del INAC específicamente, el papel que tienen ellos dentro de lo que hace a la cadena cárnica es propia y específicamente el de promover la carne a nivel internacional, o también se ocupan de otras funciones, porque hemos visto también desde acá, y de hecho en época de mundial también se suele usar mucho campañas en conjunto con la UF también, donde los jugadores de fútbol son los rostros visibles también y acompañan de un corte cárnico y se encargan de hacer estas promociones también a lo largo del mundo. Exacto, y eso fue mucha idea de tanto el Instituto de la Carne como el de la Lana. En el último mundial fueron todos promoviendo las carnes, y además todos con traje de lana uruguaya. Entonces, y se iba promoviendo las lanas. Y eso es lo importante de cada instituto, de que sean un poco más global, ayudar en la trazabilidad, ayudar en investigación, no solo en el mercado, en la logística, traer problemas internacionales, porque son gente que vive estudiando el mercado internacional.
está conformado por los frigoríficos que viven, tienen oficinas en todas partes del mundo. Y ahí es donde se tiene que enriquecer y ayudar con información, es un centro de información para mejorar, agregarle valor a toda la cadena, tanto al productor, por ejemplo, el Instituto de la Carne ahora estamos tratando de fomentar el uso de futuro, como existe el futuro de Chicago de soja, el futuro del novillo gordo. Y el instituto ayuda, hay un índice de novillo gordo que es el promedio de la compra de la industria y se va a usar para el futuro. Entonces intenta promover y mejorar y agregarle valor al mercado. Y ahí es donde el instituto, depende de la directiva que le toque año a año el presidente, es en donde a veces avanza un poco más, avanza un poco menos, a veces más en investigación, pero está bueno el Instituto de Uruguay, pero hay muchos que tienen más historia y que hay que ir viendo cómo trabajan los otros. El de Australia es muy bueno, el de Nueva Zelanda también, porque además estaban en un barrio muy complicado y que ha crecido, y los institutos han ido acompañando ese crecimiento y le han agregado valor. Entonces creo que hay que agarrar todos los institutos del planeta, ver cada uno cómo trabajó en su coyuntura, en su economía, en su región, y empezar a copiar o adaptar ideas de acuerdo a las características de Paraguay, ¿no? Federico, yo me voy nuevamente al ejemplo de ustedes, ¿verdad? Que son los que ya tienen establecido el instituto hace muchísimos años y que ya tienen como también todo el training, ¿verdad? Ya están en esto. ¿Esto en algún momento implicó o significó un sobrecosto para lo que hace al productor propiamente? ¿Significó que el productor tenga que pagar más, tenga que invertir más, un perjuicio? ¿O a la hora de hacer también las cuentas claras, tuvieron que invertir, pero los beneficios fueron realmente aceptables, por así decirlo? ¿Hubo un ganar-ganar? Exacto, al principio, totalmente como decía, al principio alguien tiene que pagarlo. Y cuando tenés que recaudar en la exportación de carne, al final el que compra carne y la va a exportar y la vende en el exterior no va a pagar eso porque no le da el margen, se lo termina trasladando en el precio al productor, por supuesto, porque es un costo de transferencia, y termina trasladándose al productor. Al principio dolió y mucho, pero es una apuesta, y eso en la producción en Uruguay muchas veces eso apuesta el productor a ese valor agregado. Lo mismo la trazabilidad es un costo, nos genera más trabajo, genera más información, pero al final esa información se tiene que reflejar a veces no en el precio, pero sí en conseguir mejores clientes, conseguir más clientes, que te abran mercados nuevos, a veces el mismo precio, pero tenés más compradores, y ya con eso sirve. También tenés no solo una mesa de negociación, sino tenés 15 y más mejores decisiones para los vendedores. Entonces al principio sí tuvo costos, de lo mismo que la trazabilidad tuvo costos, pero el productor en eso apuesta a que también la transferencia en la cadena al industrial, a los intermediarios, todos ayuden a agregar valor. Son costos, pero siempre hay que apostarle a que sea un valor agregado y sea una transferencia al final al precio de ganado, por supuesto. Federico, ¿cuál también sería tu recomendación, ya para ir cerrando nuestro contacto del día de hoy? Tu recomendación para el Paraguay específicamente, que ya viene hace años también hablando de lo que es el Instituto de la Carne. Y si el instituto está bien formado, eso, que no sea un instituto más y que sea un peaje para todo el mundo y trabajo generado y no agrega valor, la verdad que a veces es mejor no tener nada, ¿no? Todo dependiendo cuál sea el fin, que objetivos claros, que sea transparente el instituto y que al final se traduzca en mayor valor agregado para el productor. Porque desde el productor nace todo, no es desde que se cargó el contenedor, sino desde el productor. Entonces al final que toda la cadena le sirva. Y que sea bien transparente al público, a los productores, a los consignatarios, al frigorífico, a las carnicerías internas en Paraguay, porque hay muchísimo consumo y ha ido mejorando la calidad. Entonces todo eso lo puede mejorar un instituto que está mirando desde afuera, investigando constantemente y agregarle valor. Si el camino es como lo tomó Uruguay en su momento, que fue un gran riesgo y costos, como hablábamos,
pero después se termina traduciendo en información, transferencia de tecnología, transferencia de precio y mejor precio, eso es una buena oportunidad. Federico, un gusto conversar contigo. Gracias también por este análisis. Muchísimas gracias por este enlace internacional. Por favor, un placer como siempre, y hay que tener en cuenta que hace 30 años no teníamos la información tecnológica, no teníamos estos medios, no teníamos el blockchain. Hoy con toda esa información es mucho más sencillo comenzar un instituto nuevo. Gracias, Federico. Hasta la próxima. Dale. Buen fin de semana para todos. Un placer como siempre. Igualmente, un abrazo.